Sé que para muchos los dones espirituales no son un tema que se conozca, y los que lo conocen es de manera teórica. Esto significa que no han funcionado en ellos o no han operado, o si lo han operado es poco. El don de sanidad y el don de los milagros es uno o dos dones muy importantes en la iglesia. Tanto para mí en lo personal, el de sanidad tan importante que una vida puede depender de ella. Hay una persona enferma, desahuciada o con un problema grave en su vida y de repente la medicina no le surge efecto, los médicos no le encuentran o simplemente no tiene el recurso o vive en un lugar muy distante y no tiene la forma de acceder a los servicios médicos de su estado o de su país. ¿Qué hace esa persona? Bueno, la Biblia nos enseña que los dones, según Corintios, el capítulo 12, son para ministrar a la iglesia y a la gente que no conoce, para que por medio de un milagro, de una liberación o de un don de sanidad, ellas puedan conocer no la letra, sino el poder del Espíritu Santo. Y es lo que Pablo decía en la carta de Corintios, el capítulo 12. Hermanos, yo no vine predicando el evangelio con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu Santo y el poder que Dios le concede. Entonces, yo subí un video en YouTube y alguien comentó que estaba exagerando acerca del don espiritual de sanidad, porque yo mencioné que la sanidad o el don de la sanidad era crucial y que era de vida o de muerte, responsabilizando yo a mi persona que me he manejado en ese don y a los que ya se han movido en la sanidad, pero que por un momento se descuidó el don, se apagó la llama, ya no fluyó, y si fluyó ya no fluyó con tanta eficacia. Entonces nosotros nos piden oración, vamos, oramos, y no es lo mismo funcionar en el don del Espíritu Santo que estar lleno del Espíritu y funcionar en ese don. Ya no hay revelación, ya no hay ciencia, ya no hay dirección, ya no, solo está un don, pero apagado, y ya no opera la dirección, ni la revelación, ni la ciencia para que ese don trabaje mejor. Por eso el apóstol Pablo nos pedía en su carta, hermanos, busquemos, anhelemos los dones espirituales y mayormente, y da unas señas de cuáles para él son mejor. Para él en cuanto a la edificación, pero para mí en cuanto a la salud de la iglesia, por ejemplo, enfermedades que la ciencia y la gente y en la iglesia, los hermanos, aún en la iglesia, dicen que no se quitan, que no se curan. La alta presión. La gente dice que tienes que aprender y esperar a que venga a tu vida el momento del fin, porque no se puede curar. La azúcar o la diabetes, la baja presión, los que usan insulina, el cáncer, el SIDA y algunas otras enfermedades incurables que así se les ha nombrado por su dificultad ante la ciencia y los medicamentos. La palabra de Dios dice que al que cree, todo le es posible. No menciona ni dice entre paréntesis solo algunas cosas. Dice que todo es posible. Y de ahí, para mí, el hecho de que se tenga que complementar el don de sanidad, el don de la fe y el de la revelación, para que yo comprenda por revelación lo que la palabra me dice a mí respecto a lo que Dios puede hacer en las personas. Yo me encontraba con una persona que tenía alta presión y yo sabía que él sabía, que había escuchado que no se quitaba, pero yo le animé, le enseñé la escritura, lo llevé a Corintios, lo llevé a Marcos 9, 23, a Mateo 6 y algunos otros pasajes. Después de esto le inyecté un poco de fe con algunos testimonios y luego hice una oración, impuse mis manos y el Espíritu Santo, porque la gloria es para Dios, pero yo me gozo cuando veo que el Espíritu trabaja. Y el Espíritu Santo operó en él un milagro de restauración de alta presión. Bajó, se normalizó y hasta el día de hoy continúa con su presión normal después de andar en los 280, 260. Todo estresado, todo preocupado, el corazón con esos arritmia o taquicardia, no sé cómo se le llame, pero con mucho miedo, y Dios le dio paz. ¿Qué operó ahí? ¿Qué pasó?
que el Espíritu Santo operó un milagro y se valió de la fe de él, mía y de su palabra, que es lo que más importa. Y una vida se salvó. Por eso dije yo que es de vida y es de muerte. Que tú operes, que tú te muevas en los dones espirituales. Termino con otro testimonio. Una persona con azúcar se inyectaba, era diabético, insulina a cada rato, se desmayaba, quedaba inconsciente. Ahí poco a poco se nos andaba yendo, tuvimos que andar manejando su camioneta y de repente él se levantaba, se recuperaba, veía borroso, se le iban las fuerzas, etcétera, etcétera. En una campaña estaba hasta el final, el Espíritu me guía, voy para allá, vuelve a la guianza y a la revelación, le doy una palabra, Dios opera y al siguiente día él está bien feliz, él está bien contento, él me dice que no volvió a sentir los efectos de la diabetes, del azúcar, y esperó un mes y no se volvió, no tuvo la necesidad de inyectarse insulina. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo sí opera en esas enfermedades, pero quien lo ministra tiene que creer y tiene que haber venido de atrás, de haber ministrado en diferentes situaciones, diferentes enfermedades. No importa la enfermedad, importa la dirección que Dios te dé sobre la persona. Eso sí, no todos sanan. ¿Por qué? No lo sé. Pero la mayoría sí sana cuando se tiene fe. Así es que yo te invito a que te muevas en el poder del Espíritu Santo y no nada más en la lectura de la palabra, en la oración y el ayuno. Muévete en fe, muévete en ciencia, muévete en los dones, el de milagros, el de la sanidad y el de revelación. Que Dios te bendiga y que Dios haga sobre tu vida un nuevo hombre o una nueva mujer con la fe que ministra en el poder del Espíritu Santo. Bendiciones y nos vemos en un próximo video.